¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su televisión comarcal, bienvenidos a Comarcal Televisión, una noche más, un miércoles más, en una edición del Vértice, donde vamos a analizar y donde vamos a poner encima de la mesa las opiniones y donde vamos a analizar los temas más destacados que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Mención especial a la situación internacional que se está viviendo en los últimos días con esa invasión de Rusia a territorio ucraniano. Lo hemos comentado en programas anteriores. No considerábamos que este momento iba a llegar, pero en pleno siglo XXI, guerra, conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Tenemos con nosotros en este primer bloque a un habitual contertulio, pero con el que queremos conocer un poquito más de qué es lo que está sucediendo en esa parte del mundo, en esa parte de Europa, a 3.000 kilómetros de España, que tampoco es una gran distancia, a las puertas de Europa. Todo lo que está sucediendo con ese conflicto, con esa invasión de Rusia, de Putin, sobre territorio ucraniano. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos. Hoy protagonista principal aquí en el Vértice. Bueno, me hubiera gustado seguir siendo más en este aspecto el contertulio, pero bueno, ya que me habéis brindado la ocasión de tener el honor y también el reto y la responsabilidad de explicar un poco lo que es el conflicto de Ucrania y del porqué, pues nada, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y esclarecer algunas dudas que puedan surgir en torno al porqué. Eso es lo que queremos poner, ¿no? Luz sobre las sombras y sobre todo conocer qué es lo que está pasando en esa parte del mundo. Especializado en geopolítica, nos va a explicar un poquito y queremos conocer en primer lugar qué es lo que ha motivado la invasión rusa a Ucrania. Putin habla de la entrada, o se habla de la entrada de la Unión Europea, se habla de que ya se habían invadido algunos territorios y que estaban siendo bombardeados por los ucranianos. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Por qué Putin invade Ucrania? Vamos a ver, realmente eso sería tener una razón muy simple, simplificar en exceso las cosas. Ucrania tiene un problema, o es un problema ya para Rusia o para la Unión soviética en su momento y para la época zarista, es decir, que no es una cosa de que se resuelva ahora mismo por lo que ha ocurrido en las últimas horas, semanas, o lo que se podamos... Si simplificamos el tema por el simple hecho del ingreso de la Ucrania en la OTAN o por el tema de la posibilidad de Ucrania en la Unión Europea, sería mentira a la verdad del porqué. Yo, en primer lugar, tengo que manifestar ya a priori que es un tema muy complejo todo lo que... para intentar explicar el por qué estamos ahora mismo como estamos, ¿no? Vamos a ver, habría que ver la posición de Ucrania y habría que ver la posición rusa, a priori. Desde el punto de vista de Rusia, tenemos que partir de lo que es el derrumbamiento del muro de Berlín, la desintegración de la URSS, y dentro de esa desintegración de la URSS, la creación de la Federación Rusa y la independencia de Ucrania en el año 1991, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos que ver que Ucrania, desde, bueno, antes incluso, pero en el Congreso de Viena, terminado la época de las invasiones napoleónicas y todo el problema que genera Napoleón en el continente europeo, hay un Congreso de Viena y Ucrania queda dentro de la esfera de los zares de Rusia. Es decir, estando ya Ucrania, en buena parte de la misma, bajo dominación de los zares. Claro, si tú partes de todas esas posiciones, tú dices, Ucrania es Rusia. Y podrías entender, o al menos empatizar con la idea de Putin, en este caso, de su carácter de recuperar la antigua gloria de la URSS. Aquí voy a recordar de nuevo un pequeño detalle a tener en cuenta, como es, que ya manifesté incluso en esta misma mesa la última vez que intervine, es que en el momento de la caída del muro de Berlín, el señor Putin, actual presidente de la Federación Rusa, era un agente de la KGB destinado en Berlín y presencia como protagonista de esa caída del muro. Él, por la instancia de su mentor, cuando Boris Yeltsin era el primer presidente de la Federación Rusa después de la caída, estoy intentando resumir un poco y contextualizar, porque es que además es un poco complejo, porque tenemos que hablar de quién es Putin y quién es Ucrania, porque no lo podemos tampoco ceñir solo a Zelensky. Zelensky, pues, digamos que es el actor último de lo que ha ocurrido. Vamos a contextualizar. Putin, a raíz de un mentor bajo el poder de Yeltsin, le dicen
que Rusia no necesita una democracia liberal tal y como la entendemos nosotros los europeos, sino que necesita un híbrido entre lo que es una democracia liberal, lo que se llamaría la poliarquía de Robert Dahl, que es el que dice que la democracia como tal no existe, sino lo que existe es una poliarquía. ¿Qué es la poliarquía? Pues lo que ocurre en un país normalmente europeo, en el que hay un gobierno, hay una alternancia de poder, hay unos partidos contrarios al gobierno, hay una oposición y esa oposición no está siendo reprimida por el gobierno, es decir, es respetada, hay diálogo entre las partes y esa oposición puede aspirar a ejercer el poder y desalojar al ejercicio del gobierno actual, ¿no? Eso es algo normal, simplificando también en esta cuestión. Eso no ocurre en Rusia. Somos conscientes de incluso de que recientemente ha perseguido a todos sus opositores el señor Putin. Entonces, Putin tiene en un planteamiento que le dicen, Rusia necesita, o los rusos necesitan, una democracia liberal híbrida entre unos parámetros autoritarios. Y eso es lo que está implementado o ha intentado implementar con su primer mandato, con su segundo mandato, siendo primer ministro bajo la presidencia de Medvedev, que es y luego cuando vuelve a recuperar la presidencia, con la reforma incluso de la Constitución, que le permite poder permanecer en el poder como presidente y presentarse a las elecciones. Dentro de todo ese contexto, Putin lo que pretende también es no solo implementar una democracia liberal, entre comillas obviamente, con ese carácter autoritario, sino también recuperar la grandeza de la época zarista, y por supuesto de la URSS, que es la que él mamó, en la que ha sido adoctrinado como agente de la KGB, porque eso al final en tu juventud imprime carácter. Ya tenemos definido más o menos, por un lado, a uno de los agentes y al que decide ahora mismo emprender la conquista de Ucrania, o la invasión de Ucrania, para ser preciso. Luego tenemos Ucrania. Ucrania tiene unos antecedentes interesantes a tener en cuenta, que hay que destacar para el porqué de la situación que nos encontramos. Ucrania aprovecha la coyuntura de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS para proclamarse independiente. Lo hace en el año 1990 y hasta un referéndum que ocurre a finales del año 91, un referéndum en el que finalmente se decide independizarse de Rusia, de la Federación Rusa, que es reconocida por el poder de Moscú. Se reconoce, no se discute, se acepta, porque en aquel momento Yeltsin... O sea, es importante que el gobierno moscovita autoriza esa independencia. Sí, porque además Yeltsin se mostró muy cercano a las tesis occidentales, acaba de caer el muro de Berlín, quería, digamos, disipar de alguna manera lo que era la reticencia del mundo occidental frente a esa eclosión que ocurrió con URSS, y quería, digamos, tener unos planteamientos más cercanos a Occidente. Y dentro de esos planteamientos más cercanos, pues permitió una serie de posturas políticas que Putin, de hecho, manifestó brevemente de que Yeltsin se equivocó en reconocer la independencia. Era contrario a la decisión de... Por supuesto, porque su planteamiento en aquel momento era un ciudadano, entre comillas, más raso que lo que es ahora mismo, pero él no aceptaba bajo ningún concepto, como otros muchos rusos, que el territorio de la Unión Soviética anterior, Imperio Ruso, pues se fuera desintegrando y fuera pues desgajándose poco a poco. Y dentro de ese territorio de Ucrania, y ahí es donde está una cuestión muy interesante, en el año 91 ya surge un problema entre Rusia y Ucrania, que es el tema de Crimea. Crimea, que lo hemos oído en la última montón. ¿Qué es Crimea? Crimea es una península que tiene un puerto estratégico que se llama Sebastopol. Crimea resulta de que siempre había pertenecido a Rusia. Siempre había pertenecido a Rusia, es decir, estando dentro de Ucrania, pero resulta de que era territorio ruso. Sí, porque además dependía directamente del zar en su momento y posteriormente del Presidium, que era el consejo, era el órgano más importante que tenía la URSS. Como Ceto de Melilla, que aunque estén en territorio africano, sí, pertenecen a España. Pero ¿qué pasa? Que Khrushchev, en el año 1954, por circunstancias de la vida, se le ocurre el capricho de regalarle Crimea a Ucrania y se la integra a Ucrania. Eso generó grandes problemas en el año 91 con la independencia de Ucrania. ¿Por qué? Porque los habitantes de Crimea manifestaron, antes incluso de que ocurriera la independencia de Ucrania, manifestaron su deseo de permanecer siendo rusos en el caso de una hipotética independencia de Ucrania. ¿Qué pasó? Ustedes se independizan, pero nosotros queremos seguir siendo rusos. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Moscú en aquel momento reconoció la integridad de Ucrania con Crimea incluida. Con Crimea incluida. A pesar de que los ciudadanos no querían. Ahí está, y habiendo hecho incluso un referéndum en aquel momento. Entonces,
¿Qué estoy explicando, intentando explicar? Sí. Todo esto tiene sus razones del por qué. Podemos simplificarlo. No, es esto. No. Hay otras muchas cosas que han ocurrido durante todo este tiempo y son como luego sabemos, en el ámbito, vamos a abarcarlo en el ámbito de las familias. Una familia ocurre una riña y esa riña deja ahí un sedimento que luego genera otra cosita más y al final se crea un problema en la familia increíble que no hay manera de resolver. Pues no deja de ser una relación entre Rusia y Ucrania, una relación de buena vecindad, entre comillas, porque al final eso también generó otros mayores problemas. Puntualizamos el tema de Crimea. Crimea resulta de que manifiesta, a raíz de la independencia de Ucrania, manifiesta que su deseo es seguir siendo ruso. Pero Moscú dice que no, que reconoce que el paquete va a Ucrania completa y además con el tema de que Crimea fue ofrecida y regalada a los ucranianos por Khrushchev en el año 1954. Ajá. Eso, no obstante, generó alguna discrepancia por parte de algunos sectores de Rusia. Pero bueno, a lo que vamos. En ese momento, Crimea se traga el sapo de quedarse dentro de... Bueno, ahora vamos a hablar de Ucrania y su política, para entender por qué ahora mismo... Porque no puedo hablar de Zelensky, que es, digamos, el último eslabón del por qué. Tenemos que hablar de qué es lo que pasó durante todo el tiempo de la independencia de Ucrania. Ucrania, en un principio, pues se genera, pues presenta a sus presidentes, genera una política bastante poco ni prorrusa, pero más cercana a pro-occidente. Más cercano porque su objetivo siempre ha sido el integrarse dentro de la Unión Europea y merodea con la posibilidad de entrar en la OTAN. Pero antes de que ocurriera eso, teníamos Georgia y Chechenia, que son otras dos repúblicas exsoviéticas que también, sobre todo Georgia, que es el ejemplo prácticamente idéntico a lo que ha ocurrido ahora mismo o que está ocurriendo con Ucrania. Georgia intenta meterse en la OTAN, intenta entrar en la Unión Europea y todo eso se lo frustra Putin en base a un principio de pues, que ha puesto esa república en peligro los habitantes rusos y como están en peligro, no está hablando el señor Putin de que hay un problema de genocidio sí. en el territorio ucraniano, de las provincias del este de Ucrania. Bueno, esto viene, y se me olvidó antes de manifestarlo, cuando en el año 2008, en una cumbre entre el presidente entonces ruso, Medvedev, siendo el primer ministro Putin, establecieron unos 5 puntos. Y uno de ellos es muy interesante, muy importante, y es que Rusia se reservaba la posibilidad de influir en toda la área antiguamente rusa, y sobre todo en el caso de que hubiera en peligro alguno de sus ciudadanos, que es lo que ha alegado Putin ahora mismo con esta Ucrania. Y eso es lo que también alegó con Georgia. Es decir, Georgia al final fue totalmente aniquilada en el sentido de sometida a la órbita de Moscú. Y esto es lo que realmente lo que va a poder ser que ocurra también con Ucrania a priori. Pero aquí hay una diferencia. Ucranianos, y de hecho lo hemos visto en lo que ha pasado con Ruskov, la ciudad, la han tomado y los ciudadanos se han ido a la puerta del ayuntamiento a manifestarse diciendo que se vuelvan a su casa. Que no se llegó, y podríamos luego hablar del tema del coste de mantener las tropas rusas en Ucrania, que puede suponer un problema bastante importante de popularidad, sobre todo, y de baja que pueda no solo la invasión, sino el mantener, ¿no? esas tropas en territorio Por eso mismo, y aquí podríamos también hablar de otro tema, y es el interés por parte de Putin que hubiera un golpe de Estado por parte del ejército ucraniano. Lo solicitó hace unos días. Ahí está. De que tomara el mando del país. Claro, porque es lo que quiere es, a fin de cuentas, poner un gobierno títere, porque eso es su que pueda manejarlo. Claro, pues como tenía con Yumanov y Yushchenko, que es lo que vamos ahora. El tema de la política ucraniana. Los lorquinos somos muy conscientes de que existen los blancos y los azules. Pues en Ucrania existen los naranjas y los azules. Y vamos a explicar un poco lo que son los naranjas y los azules. Los naranjas y los azules son los partidos políticos que son pro-occidente, pro-OTAN, pro-Unión Europea, pro-cercanos a la ortodoxia de la Iglesia de Kiev. No olvidemos que hay también una cuestión religiosa a tener en cuenta en este conflicto. Y los azules son pro-rusos, pro-Unión Europea. Atención, aquí hay un hecho muy significativo. Uno y otro son pro-Unión Europea. De hecho, un líder de los azules solicitó o vio la posibilidad de integrarse dentro de la Unión Europea, son pro-patriarcado de la Iglesia Ortodoxa rusa, es decir, no son de Kiev, son de Moscú,
y rusófilos, son en resumen. Pero la división del país de los ciudadanos ucranianos no es tan igualitaria, por decirlo de alguna forma, No, salvo para esas provincias. La mayoría sí quieren ser de partidos naranjas, por decirlo de alguna forma, sí quieren ser pro-europeos, pro-OTAN, ¿no? Ahí es donde está el problema. Yo creo que tenemos todos un error en el sentido de pensar que los azules no son ucranianos. Sí son ucranianos, Son pero son ucranianos, más pero prorrusos. prorrusos, pero no con el ámbito de ser anexionados por Rusia. No, ya. Eso bajo ningún Pero concepto lo quieren quieren estar fuera de la aceptar. Unión Europea y quieren estar fuera de la OTAN. Le va más la política rusa que la política europea. No, es que ese es el problema, que tenemos una imagen distorsionada desde los medios. La política ucraniana, y por lo que yo he podido leer, sobre todo en las últimas horas, porque me ha interesado sobre todo al hacerme esta invitación, lo que hay que tener en cuenta es que ambos partidos, los naranjas y los azules, son todos pro Unión Europea en el fondo. Ajá. De hecho, Yumashevsko, es que tiene unos nombres. Sí, todos los rusos. Con lo fácil que llamarse Fernández y Martínez. Sí, pero bueno. exactamente. Espérate, Yuvashenko, sí. Siendo un líder más cercano a la órbita moscovita, él estaba intentando hacer la posibilidad de integrar a Ucrania dentro de la Unión Europea. De hecho, hubo la posibilidad incluso de, que eso fue también muy llamativo en su momento, la adhesión de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que los oligarcas ucranianos estaban muy deseosos de que se firmara, pero que sospechosamente a última hora Yumashevsko no aceptó finalmente firmar, dinamitó, y se supone que ahí es donde surgió el principio de su caída posterior como presidente del país. ¿Pero Zelensky es naranja o es azul? No es ninguno de los dos, es de un partido tercero que nació y que se creó en el año 2018. ¿Pero con ideas de los naranjas o de los azules? ¿O de una mezcla, un híbrido? Más cercano de los naranjas. Él es más cercano y de ahí los es donde viene el conflicto con los azules. Ahí está. Es que a dónde vamos, el tema es el siguiente. El partido de Zelensky se llama Servidor del Pueblo. Un nombre bastante elocuente, sugerente, Servidor del Pueblo, ¿no? Y surge a raíz de, a final de cuentas, del hartazón por parte de la población ucraniana, porque igual que nosotros a veces estamos un poco hartados del estado de la situación de los hechos, pues surge este partido, Servidor del Pueblo, en el que Zelensky se destaca como su líder y que consigue finalmente la presidencia. Es cierto de que es un personaje pro-occidente totalmente, que generó ya suspicacia por parte de Moscú, y que por supuesto es totalmente... vamos a ver, es que aquí es donde tenemos que tener en cuenta, Moscú, durante todo el tiempo de la lucha entre Timoshenko, que también estaba ahí, Yuganov y Yushchenko, que era el otro, miraba todo lo que estaba ocurriendo con bastante reticencia y por eso intervino luego en Crimea en el año 2014. Lo que pasa es que lo que ha determinado el cabreo monumental, por decirlo de un modo, de Putin, es que veía de que la actitud de Zelensky iba a terminar por derivar que Ucrania se integrara dentro de la Unión, aparte de que pudiera tener las bases de la OTAN en su misma puerta. Pero allá voy a decir otra cosa interesante, porque es que el tema este es muy complejo, muchísimo complejo, y no sé yo si estoy aclarando o estoy liando. No, estás aclarando y vamos a ir un poquito también más aclarando, pero estás aclarando, tema importante. Estados Unidos también tiene bastante culpa de lo que ha pasado ahora mismo, y la Unión Europea, porque hemos estado hablando de lo que está pasando entre los actores directos y actores directos, pero resulta de que la Unión Europea es culpable también de muchas de las cosas que están ocurriendo ahora, y también lo es Estados Unidos. Porque hubo un momento, y esto hay poca gente que lo sabe, que hubo el fantasma de que Rusia y la Unión Europea se juntaron desde el punto de vista como hacer un mastodonte político de increíble... ¿Pero con Putin? No, con Putin no. Claro, eso iba a decir. No, eso, se habló de la posibilidad y se barajó la posibilidad, y claro, eso Estados Unidos, desde su punto de vista de su servicio secreto, evidentemente tenía que dinamitarlo. De hecho, ¿qué es lo que hizo? Favorecer, en todo caso, pues la integración de muchos de los antiguos países de la órbita de la URSS, como Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia o Eslovaquia y Chequia, para contar de darle guantazo y humillar
a lo que es el imperialismo o supremacía de la URSS, que todavía pervive en el sentimiento ruso. También es verdad que Estados Unidos y la Unión Europea, como tú dices, actores también principales y que tienen mucho que decir o que anteriormente han incidido también en esta situación que está pasando ahora mismo en Ucrania, ahora mismo sí se intentan mantener un poco al margen, ¿no? Porque saben que cualquier movimiento en falso puede provocar un enfado mayor de Putin y todavía un conflicto bélico mayor. Sí, pero el problema está en que la Unión Europea ahora mismo, con el tema de Ucrania, ¿por qué ahora se está diciendo de mandar armas que no hizo con Georgia, no lo hizo tampoco en Crimea, se abstuvo la OTAN, incluso no hizo ningún tipo de comunicado con el tema de la anexión de Crimea a Rusia? ¿Por qué ahora sí que está actuando? Porque están viendo que Putin ha empezado a coger los dedos, ha cogido luego la mano, ha cogido el brazo y ya está poco a poco queriendo decir, como yo estoy haciendo y hago y deshago y no me estáis diciendo nada, pues yo voy a seguir con mi ritmo. Amenazando a Finlandia y a Suecia incluso. Ahí está. Bueno, es que Finlandia, en un momento determinado, perteneció también a Rusia, aunque se independizó. Pues, es otra historia que no vamos ahora a entrar en nada. Voy a terminar con una pregunta después, que a ver, pero sí, continúa con el tema de... A lo que voy. La Unión Europea se ha dado cuenta de que si seguimos dejando a Putin actuando como está haciéndolo ahora mismo, llegará un momento en que tendremos a Putin en la puerta de París, o de Bruselas, o la puerta de Roma, o la puerta de Madrid. Esto viene porque ya la trayectoria de Putin, el hombre se está sintiendo un poco mayor y como que quiere pasar un poco ególatra a la historia y decir, quiero recuperar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Viene todo esto? ¿O al fin y al cabo es acumular territorio? El sentimiento imperialista y de recuperación de la gloria zarista. Ese es el fondo, al fin y al cabo. Ese es el gran problema que tiene Putin y que además se lo sostiene buena parte de los ciudadanos, porque volvemos otra vez al punto de partida que decía al principio. Los rusos no quieren una democracia liberal, quieren una democracia con mano dura, con tintes de autoritarismo. Otra cosa distinta es que él ya está yendo del autoritarismo al totalitarismo, porque incluso el totalitarismo implica la eliminación de toda posible oposición, como está haciendo. Porque una cosa es el autoritarismo, pero ya el totalitarismo es que ya estoy imponiendo ya mi... Ahora, las sanciones económicas, que eso es otro tema, posiblemente disipe la posibilidad de su objetivo. A eso voy. La Unión Europea, Estados Unidos, ese ahogamiento económico, la salida del SWIFT, todo este ataque que está sufriendo Rusia, ¿puede suponer el que se vaya debilitando? ¿O al revés? ¿O puede ser que se vaya fortaleciendo con su idea y al final termine, por decirlo de alguna forma así vulgar, cabreando mucho más a este hombre? Sí, se va a debilitar, pero va a tener un resultado que no nos va a gustar. Se va a debilitar en tanto en cuanto es cierto de que vamos a ver, voy a dar un detalle. El 40% de las divisas, el 40% de los dólares que hay fuera del territorio estadounidense lo encuentra depositado en los bancos chinos. Socio ruso. Ahí está. Es que aquí estamos fijándonos en un detalle y no nos damos cuenta. Esto es como quien ha visto El Señor del Anillo, sabe muy bien cómo termina la película. Para despistar a Sauron, se ponen a pelear en la Puerta Negra para dejar que los dos hobbits puedan llegar al Monte de Destino. Ucrania puede ser que sea el principio y el final de una Rusia tan poderosa como pretende Putin, porque se vaya a quedar en manos al final de los chinos. No me refiero en el sentido de que la conquiste. Ya, sí, pero... Sino porque el hecho de ahogar económicamente a Occidente, a Rusia, como se ha hecho con el tema de las sanciones, puede al final abocar a Rusia a que China le preste el apoyo económico que necesita y finalmente China sea la gran ganadora de todo este conflicto sin derramar ni una gota de sangre. Aliándose definitivamente con Rusia y consiguiendo... Y vuelvo a decir, es que estamos aquí en 20 minutos intentando resumir un tema muy complejo, pero estamos... Sí, pero estoy aportando o intentando aportar diferentes perspectivas de lo que está ocurriendo. Porque no nos vamos a engañar, sí, tú no le permites utilizar... Bueno, de hecho, esta mañana mismo, si no recuerdo mal, ayer, parecía que Google Pay y Apple Pay ya no podían funcionar en Rusia. A nivel deportivo, a nivel social, sí. Bueno, hasta el punto de que Walt Disney ha dicho que no le va a mandar más películas a Rusia. Esa es una de las últimas 24 horas que ha surgido. Y luego la tontería mayor del reino, como decir que en Eurovisión, que no va a participar en Eurovisión. Pero bueno, al final, tema bloqueando, cada uno en la medida de lo que puede, bloqueando una Rusia que, como tú dices, se puede ir viendo cada vez más sola y puede encontrar esa salida de decir, oye, pues me voy aquí con el que me quiere, que es China. Sí, ahí es donde está. Sí, pero no es que me quiere.
me va a utilizar. O me va a utilizar. Me va a Pero yo utilizar. también voy a utilizar a China. Pero es que resulta de que, ¿por qué China, la India y Brasil están apoyando también a Rusia? Ya voy a aprovechar también para recordar. Hay un acuerdo que se llama el BRIC. Brasil, Rusia, India, China, BRIC, entre ellos. Que era una manera también de extrapolar y de crear otra plataforma dentro del globo que pudiera... vamos a ver, es que tampoco hemos comentado, sé que son muchas las cuestiones que hay aquí. Estados Unidos está languideciendo su liderazgo mundial. A ver, quien ha estudiado un poco de historia, el final del Imperio Romano se asemeja mucho a lo que le está ocurriendo ahora mismo a Estados Unidos. Estados Unidos no puede permanecer como líder mundial y otras potencias en el mundo son conscientes de ello y están intentando posicionarse. Y entre ellas está pues, China, que es la que principalmente la que más puede pretender conseguir ese nuevo estatus. Sí, porque en Asia, Japón también ya ha cancelado también el tema económico con Pero Rusia, Japón no deja de ser un apéndice de Estados Unidos, de la Unión Europea. De Estados Unidos. Reuniones que está manteniendo en territorio bielorruso tanto Ucrania como Rusia. Estos son brindis al sol, esto es desviar un poquito la atención y mientras mando más tropas a la frontera con Ucrania, porque parece que sí hay un principio de otra reunión más, de que hay un acuerdo de volver a sentarnos y reunirnos, pero Zelensky sigue solicitando ayuda a la Unión Europea y por su parte Putin sigue indicando que hasta que no se cumplan los requisitos que él quiere no va a parar la ofensiva. Vamos a ver, Putin no es tonto, él sabe ahora mismo y sobre todo porque se le está atragantando la guerra. Él pensaba que esto iba a ser una cosa relámpaga, que en 2 o 3 días lo iba a ventilar y que se iba a terminar la cuestión y sobre todo de que la Unión Europea principalmente no iba a reaccionar como no lo ha hecho en anteriores ocasiones, en anteriores territorios de la órbita del antiguo URSS. Ese es el primer lugar. Entonces, él está, esto es mucho te quiero, pero para un poquito, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo hago aquí la pantomima de que estoy manteniendo unas reuniones de posibles negociaciones de paz, pero realmente en el fondo lo que quiero es, y además de hecho se está viendo que está recrudeciendo los ataques. Recrudecer ataques, él es consciente también de que eso supone mayor número de víctimas humanas, un mayor éxodo por parte de buena parte de los ucranianos hacia países de la órbita de la Unión Europea, y eso, a fin de cuentas, eso le perjudica desde el punto de vista de su legitimidad en la intervención que pretendía darle a priori a la invasión, porque él lo llama operación especial, pero es una invasión en toda regla, obviamente. Entonces, yo veo, y eso también, estamos hablando de Putin, pero es que Zelensky también no es tonto. Tonto él sabe muy bien de que él también tenía, a su vez, por otro lado, que mostrar un poco la intención de llegar a un acuerdo de paz, porque él sabe que su situación es sostenible. Yo creo que realmente aquí la situación va a tener que terminar con un respeto a la independencia de Ucrania, la posibilidad de que Zelensky posiblemente va a tener que... No puede, Zelensky, las condiciones de Zelensky es la recuperación de las antiguas provincias, el tema de Crimea, eso es insostenible. Eso es su... Las provincias que quieren ser prorrusas, que se queden con Putin, ¿no? No puedes pretender. Esto posiblemente lo que va a terminar es con la división de Ucrania por medio del río que la divide, porque resulta de que no nos olvidemos, el este de Ucrania es mayoritariamente prorruso y habla mayoritariamente ruso, la parte occidental es más occidental, nunca mejor dicho, claro. Pero el problema está en que la gran cantidad de industria está en el lado este, no está en el lado oeste. Bueno, pues vamos a tener muchos más programas para seguir hablando con Luis Antonio Torres de la Caza de este asunto. A continuación también con los contertulios vamos a seguir analizando un poco la situación de esa invasión de Rusia a Ucrania, pero solo un apunte y si puede ser muy breve, porque también ayer aparecía esa noticia, esa última hora de Pablo Casado, que se despide del Partido Popular, indicando que lamentaba todo lo que había hecho mal. Rápidamente, ¿qué te parece la salida de Pablo Casado? Y como comentábamos, la llegada parece a todas luces de Feijóo. Bueno, vamos a ver, lo que pasa con Pablo Casado es, bueno, esto es más sencillo explicarlo, más breve, en pocas palabras. Bueno, en pocas palabras. A ver, Pablo Casado lo que está intentando es tener una salida digna y de la de un señor. Ciertamente con las últimas noticias que hemos tenido a raíz de lo que está pasando de la supuesta carta anónima que llegó a sus manos, también la verdad es que lo demuestra ser un poco naif en el sentido de creerse esa carta sin verificar previamente, pero bueno, vamos a priori de la situación en la que nos encontramos. Pablo Casado es consciente de que nadie lo quería dentro del aparato, pero no desdeñaría recordar una cosa muy interesante del Partido Popular, como pasa en los partidos notables. Los compromisarios, muchos de ellos,
seguro que eran pro Teodoro y Casado. Y ahí es donde está la clave posiblemente del por qué le han exigido que no se pueda presentar en este nuevo Congreso. Pero también reconozco que ha pecado de ingenuidad y posiblemente tenía que haber tenido más nervios de hierro. Porque ahora no te veo tan claro que sea el culpable de todo. Ajá. Y Feijóo es una solución que para mi parecer es vestir a un santo para desvistiendo a otro. Porque en Galicia reina, él está acostumbrado a mayoría absoluta, a hacer lo que le viene en gana en Galicia, pero se va a presentar a un partido para presidirlo en el que no va a ostentar mayoría absoluta, por mucho de que crezca el Partido Popular, si es que tiene posibilidad de crecer y recuperar, digamos, y seducir a una parte del votante que se fue a Vox. Una frase que se utiliza mucho en política: se han medido mal los tiempos, se puede decir quizás para Casado, ¿no? Se han medido mal los tiempos en el caso de Teodoro y de Casado, y eso le ha costado la... Han subestimado a Miguel Ángel Rodríguez, que es el gran asesor de la señora Ayuso, que le dijo en septiembre: tú aguanta, que ya vendrá el momento. Mira, hay una frase muy bonita que decía Ana Franco sobre el tema de Gibraltar. Dice: Gibraltar caerá como una fruta madura. Y esto, a final de cuentas, es lo que hizo el señor Miguel Ángel Rodríguez con Ayuso. Dice: tú te están chantajeando, supuestamente, que yo ahí no entra, eso es lo que han manifestado, se ha dejado entrever. Dice: tú deja de que ellos mismos caerán. Y como fruta madura han caído. Pues un placer el tener a Luis Antonio Torres del Alcázar y analizar y poner, ya decimos, luz, foco sobre todos estos asuntos, unos más engorrosos, unos más hábiles para poder explicar. Me vaya a pedir disculpas si ha sido excesivamente prolijo, pero es que son muchos los detalles y además es que la materia, han quedado muchas cosas por hablar. Muchos temas de los que seguiremos hablando. Sí, bueno, es que y los oligarcas rusos y los oligarcas ucranianos, que también tienen mucho que decir en este tema. Ya están empezando. Algunos propietarios de clubes, incluso el presidente del Chelsea se está reuniendo porque lo han solicitado, incluso para que haga de intermediario. Y bueno, quizás a lo mejor, ya lo comentaban también los especialistas en geopolítica y demás, serán los propios rusos los que a lo mejor pueden hacer cambiar de opinión a Putin. No se sabe. O la corte más cercana. Hablaremos largo y tendido. Ojalá que cuanto antes termine el conflicto bélico, que tengamos que hablar de tema político, pero porque se esté hablando de tema diplomático y no de tema de armas. Muchas gracias, amigo Luis Antonio. Con Luis Antonio Torres del Alcázar hemos analizado un poquito en qué consiste ese conflicto que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania, y lo vamos a seguir analizando con los contertulios. Nada, una pequeña pausa y regresamos.